De repente iba conduciendo mi chico, le dije, para. Y le digo, mira a la izquierda, y teníamos un elefante enorme a nada, ahí al lado comiendo, y era una manada entera, y estábamos descansando a mediodía y escuchamos pa. Ay, ¿qué está pasando? Me asomé y vi a un grupo en este caso de babuinos corriendo, nos habían abierto toda la cocina. Wow. Iban unos chiquititos chupando la tapa de un yogur. Los famosos 5 grandes, ¿no? Que todo el mundo quiere ver, que, a ver, repasemos, es el rinoceronte, el elefante, el león, el leopardo y el búfalo. Los propios convictos ahora se han convertido en guías turísticos de su propia prisión y te van enseñando, pues, aquí estuve yo preso, así eran los horarios de comida, o así funcionábamos, o así eran los trabajos forzados, pues... Bienvenidos a un nuevo episodio de Travel Well. Hoy volamos con KLM a un destino del continente africano con una extensión descomunal, con contrastes muy interesantes porque conserva su alma africana pero con influencias bastante occidentales, y donde la naturaleza marca el ritmo y nos obliga a ir más lento. Y para descubrirlo tenemos con nosotros a Patricia Rojas, creadora del blog de viajes La Cosmopolilla, que supo darle a Sudáfrica el ritmo que requería ese destino. Patricia, bienvenida a nuestro podcast. Me hace mucha ilusión tenerte, que además nos conocemos y seguro que vamos a pasar muy buen rato aquí hablando de Sudáfrica. Muchas gracias, Marina. Pues nada, empezamos con esa preguntita que nos gusta aquí de ¿qué es para ti viajar con sentido, ¿no? El concepto Travel Well de este podcast, y cómo lo aplicaste a Sudáfrica. Para mí, Sudáfrica, como bien has dicho, es un país muy extenso que tiene una naturaleza salvaje increíble, y desde el primer momento tenía claro que no quería hacer un viaje express. Había gente que me había hablado que ha habido una semana, 15 días, y dije, voy a tratar de estar lo máximo posible. Al final programé un viaje de 3 semanas y me hubiera quedado mucho más porque tienes tal diversidad desde la sabana del norte hasta el sur con ballenas, sí, pingüinos, todo. Es un país tan completo, ¿no? Exacto, que la verdad que es que tienes lo que quieras. Totalmente. Y cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que te hace querer ir a Sudáfrica? ¿Fue el primer destino que tú hiciste en el continente africano, sin contar el Magreb, que al final es el norte y es otra historia, ¿no? ¿O ya habías estado en otros países del sur de África? No, para mí Sudáfrica fue mi primer país subsahariano, ¿no? Porque sí que había estado en Túnez, en Egipto, en Marruecos, pero no en lo que es pues esta parte, ¿no? más de África. Tampoco había hecho un safari nunca, entonces digamos que aquí en este destino me estrené. Y creo que fue una gran idea porque es muy fácil hacer un safari por libre, que siempre es lo que yo destaco de Sudáfrica, que puedes, a diferencia de otros destinos que necesitas sí o sí hacerlo con guía, Sí. Aquí puedes llegar a Johannesburgo, en este caso, alquilarte un coche y recorrer el Kruger por libre. Y eso es fantástico, porque te puedes adaptar, elegir el ritmo que quieres hacer, las horas que puedes descansar, a la hora que te levantas a ver los animales. Es como que vas marcando tú el ritmo, y es tan fácil ver animales que yo la primera vez es que el impacto es que todavía lo recuerdo. Fue impresionante, me quedé sin palabras. Sí, o sea, sí. Cuando llegué al Kruger. Yo siempre digo que es verdad que Sudáfrica y quizá Namibia también, son muy buenos destinos para estrenarse en países de safari, en países africanos, si no ha sido nunca, porque realmente sí que son países de mucha alma africana, pero con mucha influencia del mundo occidental. O sea, al final tú vas a Sudáfrica y no es tan africano. Hombre, si es la primera vez que vas al sur de África, sí, pero no es tan africano como ir a Kenia, como ir a Tanzania o como ir a Botsuana, por ejemplo, ¿no? Que en Sudáfrica al final se nota mucho la influencia del colonialismo, esa parte más de la cultura afrikaans, de la parte de la influencia británica, está muy patente. O sea, al final es un país africano, pero bueno, incluso Cape Town. Hay veces que yo no sé qué te pareció a ti, pero yo me acuerdo de estar en Cape Town y decir, es que esto me está recordando a Los Ángeles, a California. O sea, tiene un punto de costa californiana, con la gente allí, sus descapotables. No sé, es curioso cómo en un país
en un solo país tienes como tantas caras, ¿no? Es que solo pasa en Sudáfrica. Exactamente, además es muy fácil porque las carreteras están bien asfaltadas, está todo bien indicado, en ese sentido está muy occidentalizado. Entonces, pues sí, precisamente ese yo creo que es el mejor destino para comenzar un viaje por libre de estas características y decidir si quieres seguir viajando. Si quieres seguir con este estilo de viaje, porque vamos a reconocer que el estilo del viaje de safari es un estilo de viaje muy curioso, que hasta que no lo has hecho no sabes muy bien si te va a gustar, si no te va a gustar, y por mucho que te lo expliquen, esos tiempos que requiere, esa paciencia que requiere el salir a hacer un safari, aclaramos, porque esto a veces lleva confusión. Salir de safari no quiere decir salir a matar animales, porque hay veces que dices esto. Antiguamente un safari era la caza, ¿no?, del animal salvaje, y ahora es verdad que hay gente que dice, pero escucha, no, ir de safari es ir a ver animales en su hábitat natural. Y este tipo de viaje requiere de una calma, ¿no?, que hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que va y dice, bueno, pues es que a mí esto me pone nerviosa, que estamos ahí 20.000 horas en un coche y tal. Y en cambio a mí, ostras, me parece me parece increíble. La sensación de subirte a un jeep descapotado, de esos típicos de safari, a ver qué encuentras. Es que no sé qué te pareció a ti la primera vez, pero es como que engancha, o sea, tiene un punto adictivo. Estás pensando ya en el safari de la noche, ¿no? Porque siempre es de día y de noche. Y es como sales y dices, ya quiero que sea la noche y volver a salir. No sé qué te pareció a ti. Es que es toda la experiencia en sí, desde el primer momento en el que entras en el Parque Nacional y a los 20 minutos que íbamos por la carretera, de repente le iba conduciendo mi chico, le dije, para. Y digo, mira a la izquierda, y teníamos un elefante enorme a nada, ahí al lado comiendo, y era una manada entera. Y es que yo, por lo que digo, no me lo podía creer, o sea, esa emoción, ¿no? El encontrarte de repente, porque la naturaleza es así, que lo ves o no lo ves. Y luego llegar al campamento, que siempre los campamentos del Kruger están en sitios privilegiados, ¿no? Sobre un río, sobre un lago, donde se reúnen los animales a comer y a beber. Y pasar las noches allí escuchando los animales, ¿no? Recuerdo la primera noche que escuchábamos las hienas y que daba hasta un poquito de miedo, aunque tú estás dentro del campamento, estás seguro, porque están vallados y, bueno, a salvo de monos no, porque... No, sí, los monos entran donde pueden. De hecho, nos pasó una cosa muy graciosa, que estábamos descansando, porque a mediodía no ves casi animales. La clave del safari es madrugar mucho, no salir al amanecer, y al atardecer es cuando más ves. Y estábamos descansando a mediodía y escuchamos pa. Ay, ¿y qué está pasando? Me asomé y vi a un grupo de en este caso de babuinos corriendo, nos habían abierto toda la cocina. Wow. Iban unos chiquititos chupando la tapa de un yogur. Vaya, o sea, desvalijaron todo lo que encontraron. Sí, y prácticamente no teníamos nada, porque ya nos habían avisado de que dejáramos la comida dentro, pero la basura, pues lo poquito que había en la basura la habían volcado y la habían liado, pero fue muy gracioso. Aventurillas del mundo salvaje. Es verdad que los sonidos por la noche son una pasada cuando estás en un parque nacional de este estilo, que es lo que tú dices, que al final estás dentro de una tienda de estas de safari, que son como habitaciones de hotel, en realidad, no es una tienda tipo me voy de camping con una tienda del Decathlon, o sea, estamos hablando de las típicas tiendas de lujo y tal, o hoteles o lo que sea. Pero claro, el sonido está súper presente y entonces vas identificando que si una manada de hienas se acerca, incluso los leones por la noche marcando territorio, y es como una sensación, ¿no? A mí eso no me deja dormir, pero son noches que no duermes, pero de felicidad y de emoción, porque es que a mí se me hacía raro que es que Nando, o sea, mi marido era como roncando y yo, Nando, que creo que lo que se oyen son leones. Y él, muy bien, pensando, ¿a mí qué me estás contando? Y yo, ¿sabes? Era como, wow, pero ¿cómo puede dormir alguien cuando tenemos alrededor todo esto sucediendo? Pero sí, y por más safaris que voy haciendo, es que es igual la emoción, ¿eh? O sea, te juro que me emocionó como la primera vez. O sea... Total, para mí fue un antes y un después. Después de eso dije, ya, yo solo quiero viajar por África. De hecho es que nos envalentonamos, y esto fue hace 2 años, y el año pasado fuimos a Uganda. Ya lo siguiente, no, ya nivel más. No, que es donde no venimos visteis orangutanes, ¿no? Gorilas. Ah, gorilas, exacto. Los gorilas de montaña, y también hicimos el trekking de los chimpancés. Bueno, ahora ya me voy de tema pensando en esto, pero esto ya me lo explicarás otro día. Es alucinante. Es que, bueno, es que todo lo que dices, ir de safari o es adictivo totalmente. Y en Sudáfrica, que también son muy famosos los vinos sudafricanos y que también tiene, bueno, varias zonas de viñedos y de bodegas
históricas, ¿pudiste disfrutar de ese lado de Sudáfrica que contrasta mucho con la Sudáfrica más salvaje, como estábamos comentando ahora? Sí, después del Kruger ya fuimos haciendo un poquito de ruta por Eswatini y por Santa Lucía y cogimos un avión, porque las distancias son enormes, hasta Ciudad del Cabo, que está al sur del todo. Y allí sí que es una zona vinícola muy, muy famosa, tiene buenísimos viñedos que creo que los llevaron los portugueses y los holandeses allá por el siglo XVI-XVII. Y estuvimos en una de las más antiguas, la Grut Constantia, y una preciosidad. Aparte de que parecía que era Tara, ¿no? La finca de lo que el viento se llevó, así todo estilo colonial. Sí. Y probamos los vinos, hicimos cata de vinos y me parecieron espectaculares. Nos trajimos y todo para España, y la factura en la maleta que digo, no sé si va a llegar vivo esto, pero yo me tengo que llevar una botella de vino. Sí, muy buenos, y los paisajes de esa zona preciosos. Sí, no tiene nada que ver. Súper idílico, los pueblecitos con arquitectura incluso un poco neerlandesa también en algunos puntos. Parecía que estabas como en Europa central, era curioso sobre todo que en el mismo país te encuentres todo esto, ¿no? Que es tan curioso. ¿Y Ciudad del Cabo, qué te pareció? Ay, me encantó. Es que es una ciudad que engancha. Tiene ahí un estilo, como dices, un poquito rollo Los Ángeles, surfero, con esas bahías, esas montañas. Súper. Me parece una ciudad de las más bonitas que he visto, ¿eh? Sí, exacto. Es como que no me importaría vivir allí un tiempo. Totalmente, incluso. es lo que dije yo, que no lo digo siempre, ¿eh? Pero en Ciudad del Cabo lo dije. Dije, no me importaría nada vivir aquí un par de años, porque es que tiene una luz como californiana, ¿sabes? Como de ciudad que vive de cara al mar, pero con la montaña presente en la ciudad, porque además tenemos la famosa Table Mountain y los 12 apóstoles. O sea, es una ciudad con un enclave tan especial, ¿no? Es que me parece única la luz que hay, la montaña, el mar, la costa, las bahías alrededor de Ciudad del Cabo, y este ambiente como de gente al aire libre, no sé, a mí me enamoró esta ciudad. Es que tiene también mucho contraste, ¿no? Ese rollito tan chulo, tan divertido, ¿no? Por ejemplo, fuimos a una antigua fábrica de galletas que habían convertido en mercadillo vintage y tenía un DJ, mercadillo, o sea, como comida callejera. Era como muy moderno a la vez, pero luego en cuanto cogías el coche y bajabas un poquito y ya te metías en la península del Cabo, tenías lobos marinos, avestruces por ahí corriendo, también babuinos y ballenas y los pingüinos que supongo que irías a verlos. Sí, fuimos al Cabo y muy guay verlos. Fuimos a hacer la típica excursión de ballenas también, que también las vimos, pero para mí el highlight de mi viaje fue la excursión para ver a los tiburones blancos, que te tenías que meter en una jaula para verlos. Y ahí sí que mi marido me dijo, yo por aquí no paso. Y yo, ¿en serio me voy a tener que ir sola a hacer esto? Y él dijo, sí, te vas a tener que ir sola porque no pienso estar ni en el barco viéndote. Total, que me acuerdo que llegamos ahí, estaba súper petada la actividad, de hecho intenté ir y no había plazas. Entonces dejé el teléfono y me acuerdo que volviendo de los viñedos me llaman y me dicen, oye, se ha liberado, tienes que estar aquí en 2 horas. Y fue como, wow, ¿no? El momento de los nervios de qué hago, voy, no voy, y al final dije, venga, vamos. Entonces mi marido me acompañó, pero no se subió al barco. Y entonces hice toda la actividad yo sola ahí. Me metí en la jaula, vimos a los tiburones blancos, o sea, fue espectacular. De hecho, por la noche no podía dormir de la adrenalina recordando todo, ¿sabes? Que fue una cosa que súper impactante. Y bueno, que es un ejemplo de lo que decimos de Sudáfrica, que es que puedes hacer cosas como de naturaleza súper extrema y a la vez darte un paseo por Camps Bay, ¿no? Por ejemplo, a mí Camps Bay me encantó, este barrio de Cape Town, que con su paseo, sus palmeras, todo el mundo haciendo ahí running, ¿no? Y es curioso, o sea, no sé, no estamos acostumbrados quizá a que en un sitio tan salvaje, donde hay cosas tan únicas a nivel de naturaleza, paisaje y tal, puedas llevar una vida tan occidental, ¿no? Es como que normalmente lo separas, ¿no? Me voy a un país donde voy a hacer cosas únicas y la naturaleza es ultra salvaje. Bueno, quizá en Australia también tengas esto, ¿no? Quizá Australia, no he estado yo tampoco, pero bueno, por ahí debe ir, ¿no? Que metes un pie en el agua, te sale un cocodrilo, un tiburón blanco saltando por detrás, o sea, en Australia, o sea, hay, bueno, de todo. Pero bueno, Sudáfrica ahí está, ¿eh? De hecho, ahora que comentabas lo de Santa Lucía,
Allí Ay, sí. estuviste también unos cuantos días. Allí también tela los animales que hay, ¿no? Bueno, sobre todo los hipopótamos, aquello es el reino y están así que te piden que por la noche no salgas, Sí. que si vas a cenar que cojas el coche porque están sueltos por la calle y son bastante peligrosos. La gente piensa que es una vaquita grande y no, son bastante agresivos. Sí. Y Y cocodrilos también, sí, ¿no? bueno, Hay sí, de todo ahí. pero los caimanes están en el agua, pero salen menos. Pero es que los hipopótamos se pasean ahí por por el pueblo, Ya. ahí a su aire. Y Santa Lucía me gustó mucho, la verdad, porque tiene unas playas paradisíacas totalmente Mm, desérticas en el Índico, porque eso es mm, Océano Índico, y vimos ballenas a simple vista, estaban allí mm. en la costa. Y fuimos también al Isimangaliso National Park, que también pues, tiene un montón de diferentes especies de animales, así que puedes eso, estar por la mañana desayunando en una terraza súper moderna y a mediodía estar viendo Sí, sí. a los hipopótamos allí bañándose en el lago. Totalmente. ¿Y pudiste interactuar con la gente de allí? ¿Te llevaste alguna impresión del carácter sudafricano, de cómo son, ¿no? De cómo viven? En general, la verdad que fueron muy amables todo el mundo y me pareció pues lo que comentábamos, bastante occidentalizado en todos los sentidos, ¿no? Es que a lo mejor es una exageración, pero es como decir, estás como en Alemania, pero con el clima y los paisajes sudafricanos, Mm, porque allí es que tienes centros comerciales, grandes avenidas, tiendas de todo, cafeterías. Bueno, en Cape Town, por ejemplo, estaba una cafetería que ganó el premio al mejor café del mundo. Y fui a tomarlo, la verdad que estaba muy bueno. Y muchísimos restaurantes italianos. Es como muy multicultural a la vez. a mí ellos me parecieron súper majetes, gente como muy abierta. A ver, es verdad que interactuamos más con los sudafricanos de origen europeo. Claro, quiero Ujú. decir, a ver, Os voy. sí tiramos muy atrás, ¿no? Pero con los que pudimos hablar, que además hicimos muy buenos amigos en uno de los últimos hoteles que estuvimos fuera del Kruger, pero en la zona del Kruger, estuvimos allí 4 noches en un hotel típicamente africano, de estos típicos de reserva natural, pues donde se te acercaban los elefantes ahí y tal, y salías a Qué hacer guay. safari. Y los que lo llevaba un matrimonio, porque en realidad el hotel era propiedad de unos suizos, pero los guardeses del hotel que estaban ahí eran una pareja de sudafricanos y nos hicimos súper amigos con ellos y pudimos interactuar mucho con ellos, hablar un poco de situación política del país, bueno, porque a ver, es un país que no vamos ahora a entrar aquí, pero bueno, que tiene mucha tela histórica detrás y a nivel, pues bueno, temas raciales y demás, ¿no? Porque al final conviven culturas muy diferentes en Sudáfrica. Y fue muy interesante, o sea, he de decir que me pareció gente muy abierta, viven muy para la naturaleza, o sea, la naturaleza forma parte de su vida, el sudafricano le encanta viajar dentro de su propio país, todas las vacaciones son, venga, el jeep, y vamos, o sea, como muy aventurero, ¿no? Les Ujú. gusta el turismo de aventura en su propio país, en el sur de África, y claro, lo entiendes porque dices, bueno, es que al final es un país en el que ellos viven con esto desde que nacen, o sea, al final es que el ir a hacer un safari al Kruger o a otro parque nacional forma parte de su vida. Y es como que, no sé, me parece sana la gente que le mola tanto la naturaleza y la vida salvaje y tal, es como, bueno, son especiales, son como muy campechanos. Yo me llevo esta sensación, buena gente, campechanos, no sé. Es que, claro, para proteger algo antes tienes que conocerlo y que amarlo, ¿no? Y Sí. entonces, si ya desde pequeños pues saben que los elefantes o los leones es un tesoro que proteger, pues Sí, sí. Y el Kruger National Park, que hablabas que tú empezaste el viaje por allí, ¿qué te parece? O sea, al final hablar del Kruger es hablar un poquito de la masificación versus, ¿sabes? Porque al final es uno de los parques nacionales más visitados yo creo que es el más visitado del sur de África. Hacer safari allí es hacer safari en un sitio donde hay normalmente mucho turista, muchos coches, mucho todo. ¿Es posible ver el Kruger con calma, a tu tiempo y disfrutarlo lejos de las masas? sí, si vas al norte. Bien. Claro, el tema es que el Kruger es un parque enorme, ¿no? Yo lo comparo con la Comunidad Valenciana porque mide más o menos lo mismo, las dimensiones son
loquísimas, pero la mayoría de la gente se concentra en el sur, porque si van pocos días o si duermen fuera, casi nadie va al norte del Kruger, sino que casi todo el mundo se queda en lo que está cerca de del Cocodrilo Bridge, que, pues, del aeropuerto, ¿no? Digamos. Entonces, donde más coches hay ahí es ahí, en esa zona del sur, porque se juntan las excursiones de un día con los visitantes, no, que entran y salen del parque. En cambio, porque, claro, una de las cosas del Kruger interesantes es, como hablábamos antes, es dormir en los campamentos, Claro. ¿no? Del Kruger. Pero campamentos hay poquitos y tienes que reservarlos con muchísima antelación. Yo creo que los reservé tipo 5 o 6 meses antes. Sí. No, Sudáfrica no es un viaje para planificarlo así de repente, por lo menos si quieres dormir en el Kruger. Entonces, como estuvimos en el Kruger 8 días, nos permitió ir a la zona norte, ¿no? Nos quedamos por el Mopani y demás, que es una Pero zona tocando bastante... casi a Zimbabue, ¿no? Eso o sea, pero es está... dentro de Sudáfrica, ¿eh? Sí, no, sí, no hablamos de la Mozambique. zona que... Ah, vale. O sea, es como... ok. Sí, es norte, o sea, ya norte de Kruger. Entonces, digamos que ahí estaba muy tranquilo, muy tranquilo. O sea, por ahí solo te encuentras a los pocos que se quedan en los campamentos de la zona norte, que solo hay 2 o 3. Entonces, igual te tirabas 1 hora y no veías un coche. Qué guay. Entonces, nada que ver. Claro, el problema fue que empezamos por el norte y fuimos bajando, y cuando llegamos al sur ahí sí me agobié un poco, porque de repente Sí. pasaba un león o una manada de leonas y se paraban todos los coches y había un poco de atascos, y bueno, ahí lo conté en mis stories de, bueno, esto también es el Kruger y también... Sí, también forma parte de... Y tenéis que saberlo. Que luego hay muchas carreteras secundarias y vías y demás. También es verdad que en el sur dicen que hay más animales, ¿eh? Por ejemplo, el leopardo no lo vimos hasta el último día, ya que yo decía, ay, que me voy sin ver el leopardo. Pero no lo vimos el último día, salió Los ahí. famosos 5 grandes, ¿no? Que todo el mundo quiere ver, que, a ver, repasemos, es el rinoceronte, el elefante, el león, el leopardo y el búfalo. Y el búfalo, ¿vale? Eso es, Que claro, sí, los que es villas. como lo que todo el mundo quiere ver, que luego también ves un montón de cebras y un montón de jirafas y un montón de gacelas de todo tipo, ¿no? Y bueno, y el hipopótamo no deja de impresionar, aunque no sea Muchísimo. uno de los 5 grandes, o sea, al final... Pero, ¿qué animal te hizo más ilusión ver en directo? Yo creo que el leopardo, pero por lo que costó verlo, ¿eh? Porque son más difíciles de ver. Son muy difíciles de ver, hay menos también, ¿no? Leones hay muchos, leones vimos prácticamente todos los días. Y en diferentes zonas del parque, machos, hembras, de todo. Pero, y los chitas, no me sale el guepardo, Sí, digo, el no me sale el guepardo. nombre en español. El guepardo lo vimos de refilón y muy lejos con los primáticos. Así que espero que este año... Son bonitos los vea. guepardos también. Ay, son preciosísimos. Mm. Sí, es que creo que los felinos no son los que... Los felinos, quieras que no, tienen un punto especial cuando estás de safari, ¿no? No sé qué es, pero ya me dirás, el elefante también es súper impresionante. Sí. Y cuando lo pillas una manada de 20 y los tienes caminando alrededor y tal, es como, wow, este sonido que hacen al moverse, que hoy es como cómo avanzan, es un sonido especial el de oír a un elefante caminar. No sé, pero es verdad que el felino tiene un punto como, no sé, como un salvaje plus, ¿no? Es como, o sea, cuando estás viendo un león allí al lado del coche, ¿no? Y es que te cruzas la mirada, que realmente dices, vale, nos hemos mirado, es un momento eléctrico. Total. Porque aunque te digan, no, tú tranquila, que un león, ningún felino, ningún animal va a saltar al coche, ¿no? Esto te lo explican siempre, cuando empiezas tranquilos. Ellos te ven como una sola unidad, ¿no? Ven el camión en el que estás o en el jeep y no identifican las personas que hay en él. Si en el momento en el que saltases del coche, pues obviamente te identificarían como una persona Por eso está comible, prohibidísimo. con lo cual irían a por ti. Por eso está prohibidísimo bajarse. Claro, pero aunque te lo expliquen, dices, ya, pero es que me acaba de ver, o sea, nos acabamos de mirar, él ve que soy una persona, pero bueno, pues oye, te juran y perjuran que es así y la realidad es así. O sea, nunca te saltan al coche ni hacen nada. Y porque tiene mucha comida ahí en el... O sea, realmente están... Sí, bueno, pero si bajases del coche, aunque No, tengan está comida, prohibido. durabas 0, porque Sí. ha pasado. Sí, porque ha pasado. De hecho, los accidentes que ha habido en Sudáfrica en los últimos años ha sido por imprudencias de los turistas, por salir del coche e irse a hacer fotos a los elefantes. Realmente los ves tan tranquilos que llega un punto en el que te llegas a creer que no van a hacer nada, ¿no? Y en el último safari que estuve este año en Tanzania nos explicaron, sí, pero no nos confundamos, están aquí tranquilos, te están mirando, no te están haciendo nada, pero pones un pie aquí abajo
y duras nada, porque nos explicaron que un grupo, o sea, unos chinos que iban haciendo un safari, un grupo de 4 amigos chinos, imagínate la imprudencia, o sea, bajaron, se sabe por qué, porque se encontraron las cámaras a los pies de un árbol, miraron y lo último que había eran las fotos de los selfies, o sea, los selfies del grupo Fuera. haciéndose selfie fuera del coche Con los leones que estaban descansando, haciendo la siesta debajo del árbol. Esto es lo último que salió en las cámaras. O sea, perdón, muy fuerte me parece, pero es que hay gente que hace estas cosas, es que es muy fuerte. Pero por otro lado te digo, es curioso, o sea, puedo entender que realmente cuando los tienes tan cerca y los ves tan tranquilos, o sea, como en los documentales siempre nos están enseñando que los animales están a 200 kilómetros por hora persiguiéndose unos a otros, y una cosa que te impacta bastante en los safaris es que ves una vida animal muy reposada. Muy reposada. O sea, ves a un león haciendo la siesta, de repente abre los ojos, te mira, vuelve a cerrar los ojos, luego viene... Es todo muy lento cuando no les ves cazando. Bueno, yo les vi comerse un pumba, que dije... No, bueno, claro, pumba, si les pillas en un pobrecito. momento de caza, pues claro, obviamente ahí la velocidad Ay, ¿no te es parece otra. un lindo gatito? No, y comiéndose cebras y demás. Pero cuando la gran mayoría de su día es reposo después de haber comido, es reposo, estar tumbado. Entonces, claro, tú los ves ahí y claro, pues un chino despistado dirá, espérate, que me bajo, que este león está muy tranquilo. Pues ya no lo ha contado. O los elefantes, ¿no? Hubo también un español, creo que fue el año pasado, no en el Kruger, en otro parque de Sudáfrica, que murió aplastado por una manada de elefantes. Es que se bajó a hacerle fotos y los elefantes son muy territoriales. Y sobre todo cuando tienen crías. Y entonces la elefanta, Claro. Son destinos donde hay que tener cabeza, donde te encuentras. Hay que seguir las normas, si es que están súper claras. Sentido común y desde luego respeto total por lo que estás viendo. Al final el rol que tú tienes como viajero en un viaje por África de safari es de dar las gracias de que se te permite estar ahí de testigo. Estás ahí de testigo, de ver lo que está pasando, pero no tienes que interactuar ni entrar en ese rol. Tú estás ahí viendo lo que hay y hay gente que le cuesta entender un poco esto. ¿Qué es lo que pasa con las aglomeraciones en los safaris, ¿no? Que dicen, a ver, intentar no... Veis a un león, hace ilusión verlo, pero no vayáis 20 coches a rodear a un león, ¿no? Pero es verdad que en sitios donde hay mucho turismo, pues eso hay gente que se lo pasa por donde puede y entonces pues te encuentras ahí a la gente rodeando a un león con los coches que dices, bueno, esto ya no tendría que ser, no tendríamos que estar afectando tanto a la vida de estos animales. Una cosa es estar detrás de la barrera y disfrutar del placer de verlos en su día a día y la otra ya es atosigarles, ¿no? Y crear un poco de ansiedad en los animales. Pero bueno. Por eso digo que hay que ir al norte. Hay que ir al norte. Nos tomamos este consejito de Patricia de ir al norte. Vale, y otra cosa, Patricia, que te impactase en este viaje, pero que no venga del lado, digamos, más naturaleza y mundo salvaje. ¿Qué te impactó de Sudáfrica? Como comentabas antes, el tema de la historia que tiene este país, ¿no? Un poco, pues, todo el tema del apartheid y demás, que eso también forma parte del viaje, ¿no? Conocer la historia más reciente de este país, donde se vivió esa situación. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, pues tienes el barrio de Bocap, que es con el del típico de las casitas de colores, pero también tiene el Museo del Apartheid que puedes visitar y conocer cómo se vivió, ¿no? Esta realidad cuando de segregación racial y toda esta injusticia. Y sobre todo una excursión que yo recomiendo, que a mí me impactó bastante y que creo que es necesaria hacer para entender el pasado, ¿no? de este país, es a la isla a Robben Island, que es la isla donde estuvo preso Nelson Mandela durante no sé cuántos años, como preso político. Ahí era en esa isla que está justamente enfrente de Ciudad del Cabo, solo puedes ir en barco. Y lo más impactante de esta visita no solo es que ves la prisión, que es patrimonio de la humanidad, sino que te la enseña un antiguo preso. Wow. ¿no? O sea, lo que son los propios convictos ahora se han convertido en guías turísticos de su propia prisión y te van enseñando, pues, aquí estuve yo preso, así eran los horarios de comida, o así funcionábamos, o así eran los trabajos forzados. Puedes ver las fotografías, puedes ver un documental, incluso visitas la celda donde estuvo Nelson Mandela. Qué interesante. Que luego, bueno, pues ya después, cuando fue liberado, se convirtió después en el presidente
Sudáfrica, y creo que bueno, pues es un aspecto bastante interesante que hay que conocer. Pues sí, sí, mira, esta me la apunto para cuando vuelva a Cape Town, que seguro que volveré, porque no hicimos esta excursión y me parece muy interesante. Sí. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a nuestra rondita de preguntas rápidas, ¿vale? De blanco o negro, pero bueno, siempre nos acabamos enrollando un poquito más, ¿vale? O sea que tampoco notes la presión, Vale. puedes desarrollar si quieres. ¿Safari al amanecer o al atardecer? Amanecer. Wow, mira, yo es que... A ver, por un safari puedo madrugar, ¿eh? Pero siempre me cuesta mucho madrugar. Pero bueno, por un safari madrugo. Es que creo, en mi experiencia, que es cuando más animales ves. Es cuando están despertando, ha pasado la noche, tienen hambre y como salen todos a comer, es que te los vas encontrando casi de cara. Sí, sí, es un momento prolífico, sí. Sí. ¿Elefantes o felinos? Felinos. En eso estamos de acuerdo. ¿Kruger Norte o Kruger Sur? Ya sabemos lo que vas a decir. Kruger Norte. Más Siempre. auténtico, no aglomeración y... Más calidad de la experiencia, ¿no? Exacto. ¿Un sonido que te recuerde a África? Pues no sé, así de repente. O si no, lo que decíamos de los sonidos de los animales por la noche, ¿no? noche. Es algo muy de un viaje a África, ¿no? Sí, exacto, el salirte por la noche al porche simplemente del bungalow, me salía que además se veía un cielo de estrellas impresionante. No conocía ninguna porque era hemisferio sur y no las tenías tan controladas. Solo, pero la Vía Láctea te puedo decir que se veía perfectamente dibujada en el cielo. Y escuchar, pues eso, los sonidos de la sabana, que es una mezcla brutal. Sí, totalmente. ¿Carretera o campamento? Dentro de un safari, quiero decir. ¿Prefieres los momentos de carretera o esa llegada al campamento al anochecer, recordar lo que has hecho en el día? Bueno, me quedaría con carretera porque es el momento top, donde estás ahí en plena acción. En plena emoción, muy bien. ¿Un momento que te cambió el viaje de Sudáfrica? Diría que esa llegada al Kruger la primera vez y entrar y ver la manada de elefantes. Es que me quedé totalmente alucinada. Es que esa primera vez es guay, ¿eh? Ese primer impacto es que no sé cómo decirlo. Es que por mucho que lo hayas visto en fotografías o en vídeos o en los documentales de National Geographic, es que de repente verlo de verdad y que están a unos metros es muy emocionante. Sí, sí, sí. ¿Ciudad del Cabo o naturaleza salvaje? Ciudad del Cabo me gustó mucho, pero creo que lo más top de Sudáfrica es la otra parte, ¿no? Sí, son los animales. Una palabra que defina Sudáfrica. Pues salvaje. Sí, la verdad es que sí. ¿Viaje planificado o dejarse llevar? En Sudáfrica no puedes improvisar, sobre todo, como decía, si quieres dormir en el Kruger. Los campamentos hay muy poquitos y se agotan muy rápido. Entonces, y es que para mí es muy diferente la experiencia de dormir fuera y a dormir dentro del parque. Es en sí mismo un... Sí, eso es verdad que igual cuando no has ido no eres consciente de la diferencia que supone el haber reservado un alojamiento dentro del Parque Nacional o fuera, porque este trajín de entrar y salir es como que no vives la noche en el mundo de los safaris. Es muy importante, yo creo. Sí, y además estar ahí es... Además, como digo, es que los campamentos del Kruger, aparte de que tienen todas las comodidades, y nosotros nos alojábamos en bungalows, y aunque tienen también parte como de tiendas y demás, pero las cafeterías es que están ahí justo en la zona donde van los animales y yo recuerdo estar desayunando al lado de los elefantes que estaban ahí bañándose en el estanque. Sí, 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 los waterholes ahí con todo el mundo. Que bueno, claro, para que se entienda, no es que tú puedas estar tomándote un café. O sea, normalmente hay una separación natural para que la gente que nos escucha nos entienda. En estos alojamientos de dentro de los parques nacionales, normalmente se suele montar una zona en la que las personas puedan estar sentadas en banquitos o en una especie de, cafetería, y hay una poza de agua muy cerca a la que los animales salvajes van pues para beber y tal, y entonces hay suele haber una valla de separación
que tú lo ves ahí mismo, pero que no te podría llegar un elefante caminando, porque si no... Claro, en el Kruger y en todos los parques nacionales de Sudáfrica sí que existe estas vallas de separación, pero tengo que decir que en otros países de África no, que es como un paso más, ¿no? Como un salto más heavy, que el año pasado cuando estuvimos en Uganda, allí no hay vallas. Sí, sí. En el Queen Elizabeth, por ejemplo, estábamos dentro y además dormimos en un campamento en tienda de campaña. Los elefantes pasando al lado, los hipopótamos también. Yo una noche, un miedo, porque es que estaba escuchando, creo que era un hipopótamo mascar al lado de la tienda. Y ahí los rangers te tienen que acompañar para ir al baño con la linterna, por si... Entonces, En el Serengeti este año fue lo mismo. O sea, estábamos al lado de una fogata en el campamento. Después de cenar allí y tal, pues no hay ninguna valla. Estás en medio del Serengeti, ese campamento en concreto tiene su localización, tiene su fogata y tú estás allí y un Masai Mara te acompaña hasta tu tienda porque a lo mejor en esos 20-30 metros pues puede haber cualquier cosa. Y mientras estábamos hablando con los del campamento allí con el fuego y la tacita de una infusión y tal, dijeron, sí, hace unos meses, así como estamos ahora, vimos pasar un león caminando por aquí justo. Y yo, a ver, ¿me lo estás diciendo en serio esto? Porque claro, yo hasta ahora pues pensaba como que, no, es verdad, ya vi que no había ninguna valla, pero pensé, bueno, debe ser que este campamento está en una localización como muy tal. Hijo, no, claro, sí, efectivamente. Ellos viven allí, es su casa. Y digo, ¿pero y qué hicisteis? No, nos quedamos todos así quietos, tal. Él caminó, se giró así, pam, y siguió. Y, ostras, me quedé helada, porque dije, ostras, o sea, esto ya es el nivel pro, o sea, me parece flipante. Bueno, Marina, este año voy a ir a Tanzania, así bueno, que ya pues te contaré. Cuidado que fue allí el tema. O sea, es que ya lo he dicho, para mí Sudáfrica marcó un antes y un después. Ya no, sí, quiero viajar por África. ¿Qué te voy a decir? Clarísimo. ¿Qué te voy a decir yo? Que, bueno, en fin, sí. A mí mi primero fue Namibia. Entonces fue un viaje que hicimos por Namibia y Botsuana y fue como, bueno, esto hay que explorarlo. Y entonces después vino Sudáfrica y después ya vino Tanzania y Kenia. O sea que, bueno, ¿qué te voy a decir? A ver, que me enrollo. Nos queda una última. Un consejo travel well para viajar a África o Sudáfrica, ¿vale? Pero... Mi consejo principal es dedicarle tiempo, no querer ir corriendo ni con prisas, porque es que tengo una conocida que hace poco ha estado y dice que fue una semana. ¿Cómo puedes ir una semana a Sudáfrica? Wow, es que una semana es un challenge, realmente. Dices, bueno, ¿cómo abordas el viaje? Pues 3 días en el Kruger y 3 días en Ciudad del Cabo, pero es que para mí no disfrutas ni vas corriendo. Entonces creo que merece la pena dedicarle bastante tiempo y también sobre todo en el tema del safari y en el Kruger, porque además de que es muy grande, no es fácil ver a todos los animales en 1 o 2 días. Si quieres ver a los Big Five, yo como digo, hasta el último día no vi al leopardo. Y ni al rinoceronte, porque tampoco hay muchos rinocerontes. Rinoceronte es muy difícil de Están ver. como en una zona del sureste, ahí concentraditos, y los vimos también el último día. Que luego, es verdad que íbamos a Eswatini, antigua Suazilandia, creo que se llamaba. Sí. Y ahí sí que los ven muy bien, porque ahí es como una reserva especial de rinocerontes, entonces no iba preocupada en ese sentido, pero es una pena que ya que te das esa paliza de avión hasta llegar allí y a ese destino que te quedes sin ver animales o lo que tus esperanzas, ¿no? de ver cosas. O que no disfrutes la experiencia plenamente por las prisas, ¿no? Exacto. Creo que es un destino para disfrutarlo, para tomarte al atardecer. Esos atardeceres de África también son como muy diferentes, ¿verdad? Como más anaranjados. Sí. Ese final del día es mágico, ¿no? Exacto, y merece muchísimo la pena disfrutarlo con calma y sintiéndote súper afortunada de estar allí. Hay una frase que decía, nunca recuerdo un día en África que no fuera feliz. Pues un poco ese el resumen. Son destinos emocionantes. Nos quedamos con este último consejo, yo creo, ya para cerrar, que es que aplicaría también a cualquier destino, pero sobre todo a este tipo de destinos, ¿no? El ir con el tiempo suficiente para disfrutar de lo que te depara el día allí, de lo que va a venir, de lo que sucede, no ir tan cuadriculado y tan con el tiempo justo, porque al final son destinos que, oye, merecen ser saboreados y es verdad, requieren una cierta paciencia y bajar un poco el ritmo que llevamos, ¿no? De entre semana aquí trabajando. Y también dejarte sorprender, ¿no? Es como que estás a merced de la madre naturaleza y es decir, pues que venga lo que tenga que venir, ¿no? Si voy a ver leones,
Pues si me encuentro leones, pues leones, y cebras o elefantes, lo que... Sí. Sí, estar agradecidos de poder vivir una experiencia así, venga lo que venga, veas lo que veas, al final es como sentir que estás en medio de un documental de los que hemos visto desde que éramos Es que pequeños. no es un zoológico. Y de repente estás ahí y dices, wow, esto es real, es salvaje, son animales de verdad y tengo el privilegio de estar aquí viendo cómo se mueven en su hábitat natural. Esto es una maravilla, Pero veas un león o veas un elefante. Tú eres la invitada y estás en su casa. Invitada y de honor, invitada sí. de honor. Es que realmente es para sentirse afortunado. Mucho. Así que nada, con esto nos quedamos, con estos consejitos, con este buen rato de Travel Well que hemos pasado por Sudáfrica. Y nada, Patricia, muchas gracias por haber venido a contarnos tu experiencia. Gracias a ti por invitarme.